Exacto. Muy bien. Te voy a dar el punto de participación. Chaparro, que está que se habla. Que sigas siendo productivo, que sigas soñando y construyendo tu felicidad. Chaparro. No, no me contesta. Vamos a darle la palabra. Nos quedamos en casa. Chicos, les voy a pedir un favor de verdad. Cuando ustedes se pongan a estudiar, hágase en un lugar donde no haya ruido o apaguen los micrófonos y apaguen los televisores, porque uno no puede estar escuchando el televisor y estar escuchando la clase al mismo tiempo. Aquí vamos a darle la palabra, por favor, a ver quién más, o alguien nuevo que no haya hablado. Vigoya, vamos a darle la palabra a Dayana Vigoya. Bueno, profe, pues no sé si ya estamos en la segunda pregunta o pues todavía en la primera. En la primera. ¿Sí ok, pues yo creo que también, digamos, pues se va relacionado con la segunda, y es que, digamos, no hay espacios de conciliación entre pues, los estudiantes. ¿Qué pasa? Creo yo que, bien lo decía otro compañero, la cantidad de estudiantes, más que todo en los colegios, en varios colegios distritales, es una cantidad, pues, o sea, sí, es son muchos estudiantes. Entonces, pues, por lo tanto, digamos, no hay como una atención personalizada para la situación en que están cada uno de los estudiantes. Entonces, creo que se pueden presentar por situaciones que ellos tienen, ya sean familiares, ya sean, pues, no sé, dentro del mismo, de la misma aula, y que no nos damos cuenta, digamos, por ejemplo, el bullying. Eh, entonces yo creo que es como falta, pues, como de espacios y de tiempo para, pues, mirar bien qué pasa con el comportamiento de ellos. Bueno, al comienzo tenías un salpicón de ideas revuelto, de pronto por el nerviosismo, porque no organizaste primero el discurso antes que hablar. Te voy a dar el punto por una cuestión positiva que no habías mencionado, y es el hecho de la cuestión del contexto familiar. Efectivamente, los niños son el reflejo de lo que son sus padres en la casa. Entonces, si uno trabaja en un colegio distrital, uno ve que los niños son muy violentos. Y cuando uno llama a los papás, pues se da cuenta que en la casa hay problemas intrafamiliares, que entre ellos no saben solucionar sus conflictos y que lo hacen como aquí en Colombia, ¿no? Todo es pata, puño, y si se va uno por allá para otras regiones del país es hasta machete o plancha, el cable de la plancha que es tradicional. Entonces, es eso. Los niños, si tienen problemas y conflictos entre ellos y se agreden físicamente, es por culpa de los mismos padres de familia. De la misma manera, los medios de comunicación también son muy influyentes en los niños. Como los canales de televisión se la pasan presentando estereotipos de cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre, el hombre, pues obviamente, si tiene dinero y si está relacionado con el licor y con tener muchas mujeres, pues ese es el hombre ideal colombiano. Y en el caso, pues, de las mujeres, de las chicas, que son las peleas más frecuentes, como lo vimos en el video. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Ok. Entonces, como les estaba diciendo, las chicas hoy en día pelean más las mujeres que los hombres en los colegios, y lo digo por experiencia. Y ellas pelean por cuestiones estúpidas como quién es la más bonita, quién es la que se roba todas las miradas de los chicos del salón, y generalmente el chico del salón, el que llama más la atención, es el malandro, ¿no? El que tiene malos vicios y el que anda de fiesta en fiesta. Ese es el modelo a seguir, infortunadamente, hoy de las chicas. Entonces yo creo que hay que trabajarle mucho a ellos el tema de la autoestima, el tema de la autenticidad, el tema de no alimentarse de basura que uno ve en los medios de comunicación, y educar a los padres, obviamente, de qué información les están transmitiendo en los hogares a los chicos en casa. Ese es básicamente el panorama. Bien, segunda pregunta. ¿Qué medidas debería tomar el Estado? Ojo con la comprensión de la pregunta. ¿Qué medidas debería tomar el Estado y las instituciones para mitigar este flagelo? Mitigar es bajar. Entonces, no sé quién quiere intervenir.
Bueno, Mauro Romero, por favor, tiene el uso de la palabra. Hola, buenas noches. Profe, pues yo pienso que ahí sería de vital importancia el acompañamiento de las autoridades al momento de la salida de los colegios, ya que es donde más se presentan este tipo de riñas y peleas. Se presentan alrededor del entorno de la institución. Estamos hablando de que se presentan a calles, parques que quedan ahí cerca. Entonces ahí sería importante el apoyo como tal de la policía, ya que pues muchas cosas alrededor de un colegio. No estamos hablando de solamente de riñas, estamos hablando también de eh, problemas con las drogas. Llegan los jíbaros allá a los colegios también, a esperar a que salgan los muchachos para qué, para de una vez empezar a venderles la droga. Y ahí es donde hace falta como tal el pie de fuerza. La policía debería estar en esos entornos. Bueno, muy bien. Mauro, gracias por tus aportes, eres el punto positivo. ¿Quién más quisiera aportar sobre la segunda pregunta? Laura Ospina. Pienso que pues internamente en el colegio se debería trabajar como procesos de sensibilización, manejo de emociones, porque muchas veces los... Laura, pero dispénsame, nuevamente digo lo de la pregunta. Ya sabemos que el interior del colegio tiene que manejar esta cuestión. Estamos hablando del papel del Estado, no a nivel interno de las instituciones. Pues pienso que la Secretaría de Educación debería promover esto con personal indicado, como psicólogos, trabajadores sociales, que de alguna manera se encarguen de ir de institución en institución sensibilizando este tipo de cosas. De cosas. Perdón, de aspectos. Ok, bueno, ya ahí sí ya me convenció cuando dice que es por medio de la Secretaría como un ente mediador. Así es. Muy bien, gracias, Laura. Vamos a darle la palabra a Tatiana Sánchez. Profe, pues yo pienso que primero se debería tener una Ojo, base de voy a hacer una salvedad, stop. Les he escuchado a todos. Yo pienso es una redundancia, porque dice yo y pienso, ¿quién piensa? Pues yo. Entonces se dice pienso que. Bueno, pienso que primero se debería tener una prevención ante estos casos y el Estado debería brindarle a sus instituciones claramente una prevención de cómo hacerlo. Digamos, en el caso de donde el colegio donde yo estaba, se buscaba la prevención de estas riñas escolares por medio de la emisora para buscar una conciliación interna. ¿Y afuera? Primero se hacía internamente, digamos, si tenía algún problema escolar con algún otro estudiante, primero se hacía la llamada por medio de la emisora y se buscaba una prevención interna con una conciliación donde había una psicóloga. ¿Y el Estado? El Estado debería tener lo mismo para todas las otras instituciones, que todo se debería tener una prevención para hacerla. Ok, ¿cuál es tu apellido? Sánchez. Sánchez. Listo, muy bien. ¿Quién más quisiera aportar? Ojo, el centro es el Estado. Siguen pensando todavía, sí es válido, pero ya me lo cambian y dicen, no, el Estado debería asumir también tal postura. Pero del papel del Estado que no está dentro del colegio, es más, le voy a dar una unidad a la persona que me lo responda en el punto que yo quiero que me den. Vamos a darle la palabra a Daniela. Daniela Molina, a ver si me tiene la respuesta. Profe, yo considero que una de las estrategias... considero que una de las estrategias que el Estado, de hecho, está tratando de adoptar hace mucho, pero no ha dado con el punto, es el horario adicional que los estudiantes se quedan después de las clases. Entonces es como una jornada extra donde los estudiantes realmente utilizan su tiempo en cosas que son más convenientes, como por ejemplo... sí, por ejemplo, pues digo cosas es más porque son cosas de su interés. Por ejemplo, jornadas artísticas, deporte, jornadas lúdicas, donde ellos pueden especializarse en ciertas cosas que les llamen la atención y no utilizar sus tiempos, por así decirlo, en salir temprano del colegio y tomar otras opciones pues, que no son tan positivas para sus vidas. Entonces, el gobierno ha tratado muchas veces de hacer como jornadas 4:40 y demás, donde pues realmente tratan de utilizar ese tiempo libre de los estudiantes, pero siento que
no han dado con el punto específico, y es que la mayoría de estudiantes lo hacen es por obligación y no porque les nazca. Entonces debe haber un proceso más de sensibilización donde realmente en Colombia no hay una cultura que es de deporte o de hacer más prácticas artísticas y demás, sino que simplemente se hace como, me toca quedarme hasta tarde porque sí, porque el profesor quiso, o porque la institución quiso y porque el gobierno lo decretó, pero no porque realmente el estudiante se sensibilice y quiera aprender más de estos temas. Bueno, muy bien. No es el punto central, pero sí tocas un componente muy importante, de hecho, de manejar, que es pues tenerlos en el colegio. Definitivamente es mejor tenerlos en el colegio, no tenerlos en la casa después de la 1 de la tarde haciendo males en el vecindario, o nos vemos a la vuelta del colegio, que es el lugar donde se dan traques, que dicen ellos coloquialmente, ¿no? Bueno, a ver, Cristian, a ver si me tiene la respuesta. Bueno, maestra, considero que el Estado debería ofrecer ya sea programas, recursos o una manera de articular que se llevan en la escuela con el aula y viceversa, para asimismo poder visibilizar estas problemáticas que no solo se presentan en la institución, sino que en sus hogares. Entonces ya no es como una jornada extra, sino mirar la manera de articular y hacer de un problema, puede ser individual y hogareño, en un problema que le atañe a todo el componente que está pendiente de la educación del infante. ¿Sí? Entonces, para que no exista eso de que en el colegio me divierto, pero en la casa no, sino que existan de verdad las alternativas para que haya una integralidad en la educación, y que el Estado sea quien brinde, pues, por lo menos los recursos y el apoyo necesario para que esto pueda ser posible, ¿no? Bueno, muy bien, tienes el punto de participación. Les voy a decir una cuestión clara, y obviamente por ahí me estaba escribiendo también que la familia tiene mucha responsabilidad. Claro, es que también la gente, los padres de familia le echan la responsabilidad al Estado y a los profesores, y ellos se juegan las manos. Eso es cierto, Chaparro. Sin embargo, la ley también es muy, muy, muy laxa con los menores de edad. Se les dan demasiados privilegios, pero hay pocas sanciones. Entonces, yo creería, ahí como dice la cuestión, ahí yo hablando de redundancias y la acabo de cometer, creería que lo que debe hacer el Estado es tener leyes más rigurosas, ¿sí? Sancionatorias para los menores de edad. Claro, ellos también tienen una policía de menores, y cuando los casos obviamente son muy severos de intentos de asesinato o de cuestiones que ya se salen de control, existe algo que se llama la cárcel para menores, ¿sí? Pero lo que yo creería, porque hay muchos chicos que aprenden a manejar la ley, el Estado no tiene leyes rigurosas para esta clase de individuos que no deberían estar en un colegio, sino en un proceso de reeducación en muchos casos. Y uno dice, uy, profe, pero ¿por qué es tan sanguinario usted con su discurso? Cuando lleven 10, 15 años en el aula y uno sepa manejar esta clase de individuos, uno va a decir, oiga, el Estado definitivamente también, por más que sean menores de edad, en muchos momentos debe ajustar ciertas cuestiones en cuestión de leyes para que obviamente existan sanciones que sean más rigurosas para controlar los comportamientos de los estudiantes dentro y alrededor de las instituciones educativas. Ese era el punto que yo les quería decir. Aquí las leyes son muy laxas, demasiado, para los estudiantes. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué debería hacer usted como maestro si presencia una riña de su institución? Llámese dentro del colegio o a sus alrededores. Cuando yo hablo alrededores es a 1000 metros, ¿sí? Si usted es maestro de ese colegio y usted ve una pelea a 1000 metros de su colegio, usted sigue con su labor de docente. ¿Qué harían ustedes? ¿O qué creen que es el debido proceso? Vamos con Paola Bayona, que nos quiere colaborar con esta pregunta. Profe, me sucedió de hecho en la práctica cuando estuve en un colegio en el sur de Bogotá. 2 chicas se iban a, pues prácticamente a agarrar. Hablamos con un profesor y realmente lo que nos guió fue que por más, bueno, realmente nosotros no los podemos tocar, no debe haber ningún contacto físico, así sea por el simple hecho de separarlos, no se pueden tocar, pero entonces debe haber un proceso. De pronto uno puede, ahí entra lo del conducto regular,
pues la parte interna, pues uno también se puede poner a sentar a hablar con ellos, pero pues uno ya lleva una coordinación, a psicología, bueno, todo esto. Para la parte externa, pues realmente pienso que uno también debe actuar en ese caso, pues en el sentido de dialogar con ellos, porque volviendo al tema del uniforme, cuando uno porta un uniforme de una institución educativa, uno está representando esa institución educativa. ¿Qué pasó con un estudiante de un profesor que yo tuve en el colegio? Él se agarró afuera con otro chico y pues por más de que estuvieran afuera del colegio, el colegio tomó medidas, creo que obviamente fue con coordinación, con rectoría, y ellos fueron sancionados. Los papás peleaban, era por el simple hecho que ellos no estaban dentro de la institución, pero ellos estaban portando el uniforme de la institución. Por ende, estaban representando el colegio y pues eso pues recae directamente en el colegio. Entonces pienso que uno debe ser un mediador, pero igual, por ejemplo, en el caso en el que ellos estén peleando físicamente, uno no puede separarlos porque uno no puede tocarlos. Pienso. Muy bien, no, ya tienes el super mega punto de participación, ahí lo respondes. El profesor solamente tiene que ser mediador, seguir el conducto regular, que en este caso pues es una falta gravísima. Hay que leerse los manuales de convivencia donde uno trabaja por norma. Si uno quiere estar en un colegio, debe leerse el manual de convivencia porque esa es una herramienta básica con toda esa clase de vicisitudes que se ven en la praxis, ¿no? Entonces, segundo lo que dice ella, es importantísimo, no puede tener usted contacto físico con ellos. Si se van a dar en la jeta, pues desen. Ahí toca llamar es al que tiene la voz fuerte, a ver si de pronto con un grito, que ellos cuando escuchan el grito de un adulto ya como que se calman un poco. Y obviamente, pues, también tomar medidas sobre esos grupos que se arman, los círculos, ¿no? Los que le ayudan a la gente a que le siga, dele, esa como la película de La Bandera de Rosas, dele esa por quitamaridos, a toda esa gente que trata de levantar la cuestión, a ellos también hay que sancionarlos. Yo creería que eso también es una medida muy importante. Pero lo que dice nuestra compañera Paula, es no tocarlos. Así ellos estén agrediendo, no se pueden tocar, porque ellos sí le van a decir después, este golpe me lo hizo el profesor, y ahí es cuando uno coloquialmente lleva del bulto. Entonces, eso ni porque más que sea su estudiante favorito, nada de esas cuestiones. Uno en los colegios tiene que ser muy imparcial ante esa clase de situaciones. Listo. Entonces, eso es básicamente. Maestra, qué pena, hago una interrupción así como muy abrupta, pero mi pregunta es, yo hice pues como artista, no como docente, una intervención en Ciudad Bolívar y pudimos visibilizar una situación en donde se comprometía la vida. Entonces, pues en ese caso, pues yo creo que sí es necesaria también como una intervención un poco física en esos casos, ¿no? O no sé, de pronto hay qué cuestiones legales pueda implicar uno de pronto como docente. No, sí, lo que tú dices, hay situaciones que uno no cree complicadas, pero sí yo también he presenciado estudiantes que se han cogido hasta cuchillo. Es terrible, pero sí. Me gusta mucho tu punto de vista, pero a nivel del marco legal, si algo le llega a pasar realmente grave al estudiante, si el estudiante es malo y perverso con los profesores, pues el que lleva el bulto es usted. Entonces, a veces uno mira, bueno, ¿qué hago? ¿Salvo mi pellejo? ¿Le salvo la vida a este personaje? Es un tema un poco difícil. Yo trataría por más que fuera el tema de la voz, y si no por la voz, pues trato de tener contacto rápido con un policía en la medida de lo posible. O sea, en un 90%, en un 95% no se metan en esas peleas, sino llamen a las autoridades competentes para que sean ellos los que se encarguen de ese tema. ¿Listo? Les acabo, Mauro, ¿será que puedes compartir aquí, por favor, el link que te envié, que ese es el del video? Aunque creo que todos escucharon bien el último, ¿verdad? Sí, si no, ahí está nuevamente el video. Vamos a ver el siguiente, que nos habla sobre el tipo de faltas.
Las rutas de atención integral para la convivencia escolar. ¿Qué son estas rutas? Son los pasos que se deben seguir para proteger y prevenir las situaciones que alteren la sana convivencia escolar. Vanessa, apaga el micrófono. Y el decreto encargados de promocionar, atender, prevenir. Ya, gracias. De promocionar, atender, prevenir y dar seguimiento a las situaciones de violencia escolar. ¿Cómo se podría? Condenar los conflictos que atentan la disciplina escolar. Compañeros o profesores, actitud grosera e insultos o irrumpir las clases, entre otros, pero importante decir que en el caso son las conductas que pueden ser eventos de agresión escolar repetitivos que causan daño a la vida. Que específicamente atentan contra la libertad. O la persecución de un alumno a otro, intimidar o provocar peleas con algún compañero, así como atacar con arma blanca o de fuego. Pero afortunadamente, los comités de convivencia escolar se encargan de solucionar los conflictos pasivos. Se crea una reunión de arreglo con las partes para reparar los daños y finalmente estamos hablando de esta herramienta para generar. Bueno, entonces ya como ustedes se pudieron dar cuenta, existe desde la perspectiva judicial sanciones obviamente que también se le aplica a esta serie de individuos, porque yo no les llamo ni siquiera estudiantes. Me parece inaudito ver un chico de 10º y 11 sacar una navaja y darle a su compañero, es tenaz. Y eso empieza desde primaria. En primaria no es con navaja, pero es con el lápiz a metérselo a los ojos el uno con los otros cuando los casos son complicados. Entonces, hay que armarnos de valor para esta clase de situaciones, queridos colegas. Bueno, vamos a continuar aquí. Luego de ver el video, los que no han alcanzado, pues ya saben que esta clase queda grabada. ¿Listo? Entonces, queda clara la cuestión de cuáles son los tipos pues me fue la onda, los tipos de faltas. Entonces, regáleme un OK, por favor, para saber que quedó clara la información. Un OK.
Listo, muy bien. Ustedes son muy juiciosos. Vamos ahora a ver que los colegios tampoco ayudan mucho, ¿sí? Los colegios dan normas para los estudiantes y dan normas para los estudiantes y para los maestros, pero ellos hay veces se hacen los de los ojos ciegos y los de los oídos sordos ante cuestiones que son muy importantes y que están escritas en la Constitución Política de Colombia. Entonces, vamos a ver por qué los colegios no acatan las leyes. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a escribirles nuevamente estos dos links para que ustedes los vean. Los que no pueden oírlos, los voy a dejar aquí en el chat. Vamos a empezar pues obviamente con el primero, para que ustedes lo tengan listo y lo vamos a reproducir. Acción de tutela que instaura una mamá contra un establecimiento educativo en el pasado. Para un corte constitucional no se las disposiciones contenidas en o pactos de patrones estéticos unificados resultan restrictivas y rectores como Pedro Omar Pérez consideran que entendemos el marco jurídico y la carta de convivencia, sí, que es una transcripción de muchas sentencias. En los padres de familia, estudiantes, las opiniones son distintas. Yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Debe ponerse 30 días el colegio Antonio. Bueno, ahí tenemos entonces los que lo están viendo, lo están escuchando en este momento. Los colegios no pueden imponerle a los estudiantes, y oigan bien, a los maestros también, para que ustedes sepan, no les pueden imponer cortes de cabello. No les puede, si se quieren pintar su cabello, eso es problema del estudiante. Desde que cumpla con los uniformes que están en el manual de convivencia, pueden hacer con su cabello, pueden hacer con sus orejas y pueden hacer inclusive con el color de uñas, lo que quieran, porque hay colegios inclusive que restringen hasta esa cuestión que me parece a mí supremamente absurda y estúpida, que es decirle a una niña de 10º y 11 que no se pinte las uñas sabiendo que eso hace parte de la feminidad de muchas, ¿sí? Entonces, es un tema muy controversial y que ha generado muchos problemas para las instituciones. Entonces, de hecho, voy aquí les traje otro vídeo que habla sobre un caso particular. Entonces, para que vean el segundo enlace. Los que lo pueden escuchar por aquí, fabuloso. Los que no, pues ya saben qué tienen que hacer. Hasta los 8 años, domina el monociclo, practica las andeses.
Además, su mamá dice que Ok. Bueno, aquí lo curioso, por ejemplo, de este caso es que ni siquiera el rector del colegio fue el que dio la cara sobre este caso de segregación a un chico por el corte del cabello, sino que manda la aseadora, ¿no? Entonces, si manda la aseadora, ¿qué se puede esperar entonces de esta institución educativa? ¿Sí? Entonces, ahí esto es para reflexionar que en muchas ocasiones los mismos colegios se hacen los tontos con referencia al tema de la libre expresión de la personalidad y siguen sancionando a los estudiantes sabiendo que se pueden atener a tutelas muy, muy grandes. ¿Sí? Dentro de ellas está, si el niño le gana la tutela y el rector del colegio sigue insistiendo que no puede pertenecer al colegio, puede llegar eso hasta la Corte Constitucional y le pueden quitar la licencia de funcionamiento al maestro como tal, para que no vuelva a enseñar en ninguna clase de colegio. Y a la vez, los que están viendo todavía en este momento el vídeo, los que ya lo pudimos ver, también es muy importante mencionar el papel del docente acá con el tema del vocabulario. Si ustedes escucharon al niño, el niño utiliza ellos son muy sagaces y uno a veces piensa que ellos no son capaces de plasmar la realidad de lo que le quiere decir un adulto, ¿sí? Entonces, fíjense ese discurso tan nocivo que el niño hablaba de su maestro, ¿no? De esa forma tan excluyente, por cuestiones que hay veces son estúpidas, que insisto, ¿por qué los colegios siguen estigmatizando a una persona por un corte o por un color de cabello? Es una cuestión absurda que data pues obviamente también de lo tercermundistas que somos. Entonces, maestros, si ustedes son de esos que les gusta a los niños estar diciéndoles, oiga, necesito que se corte ese cabello, pues si esa persona o ese papá conoce de la ley y las apariencias se engañan porque ustedes se dieron cuenta que el tipo tiene más pinta de hippie que de abogado, pero el tipo conoce la ley como padre de familia. Entonces, cuando las familias conocen la ley, se saben defender. Por eso es importante leer. El que no lee es el que desconoce y el que desconoce pues lleva por ignorante en este caso. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Dame un ok si está todo. Y voy respondiendo una pregunta que me hicieron, que los colegios militares, ¿qué? En el caso de los colegios militares, pues es que los papás también no ayudan mucho a la libre expresión de la personalidad de los niños. Ahí habían, si ustedes se dieron cuenta, opiniones variadas. Hay unos que dicen que no, que está bien, que el corte debe ser así, que porque ellos son niños. Y otros padres dicen no, es importante el desarrollo de la libre personalidad. Entonces, cuando uno mete a un niño a un colegio militar, pues sabe que todo, pues tiene que actuar como un militar.
y dentro del militar pues está el corte de cabello. Pero si el niño se le da la gana de denunciar al colegio que no le dejaron su cabello como es, va a ganar la tutela el niño siempre. Pero pues obviamente tiene que tener el proceso de acompañamiento de los padres. Cuando los padres no apoyan la libre expresión de la personalidad, pues están generando también un sujeto oprimido. Eso los papás tienen mucho que ver también en este asunto si no saben defender a sus hijos. Bien. Entonces, preguntas problematizadoras. ¿Qué tipos de discriminación son las más recurrentes en los planteles educativos? Entonces, quiero que lo escriban para mencionarlos aquí. Escríbanlos en el chat, por favor. ¿Cuáles son los tipos de discriminación más frecuentes? Bien, por estratificación social, sí. La porofobia, que es el temor a los pobres. La identidad sexual, entonces al chico afeminado es al que la coge los que se las dan de rudos en el salón, con apelativos de maricón, loca, gay, muérase, sí. Por cuestión, lo mismo pasa con las chicas que son lesbianas, les dan muy duro en los colegios. Por la religión, sí, la religión también. Por el aspecto físico, por lo que estábamos hablando efectivamente de los medios de comunicación, que quieren generar que las chicas tengan el cuerpo 90, 60, 90 y no viven su niñez, sino que ellas ya quieren ser grandes, ¿no? Por la raza, sí, también por la raza. Exacto. Entonces, ahí tenemos distintos, bueno, ustedes ya lo tienen claro y saben a qué se van a tener. Hay que ayudar a todos estos personajes. Porque algunos colegios persisten en imponer normas que no están tipificadas en la ley.